Vamos entonces con las tentaciones. Tentaciones de la oración. Tentaciones. Hay dos tentaciones de la oración que también se pueden superar. Todo se supera con la gracia de Dios. La primera es quizás la más común, que es la falta de fe, sobre todo cuando el Señor se hace el sordo y parece que no se escucha. Y la segunda es una enfermedad espiritual en realidad que es sí más complicado salir, que es la asedía, tibieza o esa desgana ante lo espiritual, ¿no? Que ahorita vamos a explicar. Bien. Ahorita lo vamos a explicar. Bien. Tentaciones de la oración, tenemos dos tentaciones. La falta de fe. Sobre todo eso pasa, ¿no? Cuando pensamos que Dios no nos escucha. Comenzamos a desconfiar del poder de la oración. Estamos desconfiando en realidad del mismo Dios, porque Dios ha hablado mucho en la Sagrada Escritura del poder de la oración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que comenzamos a buscar reemplazos a la oración, ¿no? Por poner algunos, horóscopo, brujería, nueva era, etcétera. La nueva era, que sería para un tema aparte, ¿no? Una charla para explicar qué es la nueva era, que es algo que hace mucho daño a la fe, la nueva era. Pero ahora, para que quede claro, la nueva era mezcla todo, ¿ya? Es como un sancochado. Un sancochado. Una ensalada. O sea, tú eres católico, sí, pero también cree en la reencarnación, acepta a Buda, cree que todo es Dios. O sea, es un sancochado de todo, ¿no? Entonces, el tema es, sobre todo cuando vemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estamos, como que las cosas no mejoran, y yo sigo orando, pero las cosas no mejoran, viene la tentación de comenzar a sustituir a Dios por otros poderes, entre comillas. ¿Ya? La falta de fe. ¿Cuál es el remedio contra la falta de fe? Remedio: hacer muchos actos de abandono en Dios. Hay que hacer muchos actos de abandono en Dios. Ese es el remedio. Muchos actos de abandono en Dios. El remedio contra la falta de fe es hacer muchos actos de fe. Y seguir insistiendo en nuestra petición. Ya Dios actuará a su debido tiempo. Y Él sabe más. Él sabe más. Y lo otro que siendo complicado salir es la asedía. La asedía es también la tibieza espiritual.
esa falta de ganas por nuestra culpa en el trato con Dios. ¿Qué pasa? Que hemos llegado a un nivel por nuestra culpa, porque nos hemos relajado en muchas cosas, entonces cada vez que me hablan de oración me pongo mal. Entonces he perdido el gusto por las cosas de Dios, eso es, ¿no? Se ha perdido el gusto. Ha perdido el gusto en el trato con Dios. Pues es una enfermedad del alma. Prefiero hacer otras cosas, ahí me siento bien, pero cuando estoy en misa, cuando estoy rezando, cuando estoy viendo la palabra de Dios, estoy inquieto, no le encuentro gusto. Ha entrado la sedía, tibieza espiritual, es una enfermedad del alma, ¿ya? Y para salir se necesita una conversión fuerte, pues. Por eso decía, mira, San la Colombier, que fue el confesor de Santa Margarita María de Alacoque, decía, más fácil es que se convierta un gran pecador que enfervorizar a un tibio, aquel que cayó en la sedía, ¿no? ¿Por qué? Porque la sedía es un estado de mediocridad. Estado de mediocridad. Y eso, sobre todo, cuidado, que le pasa a los sacerdotes y a los consagrados, ¿sabes? Más que a los laicos. Porque los padres, yo, por ejemplo, sacerdote, todos los días celebro la misa. Pero puede haber un momento donde ya lo haga mecánicamente y ya no le encuentro el gusto espiritual, y entonces le he perdido yo el gusto a celebrar todos los días la misa. Y más bien me siento con disgusto de hacerlo. Eso sobre todo se mete mucho en aquellos que tienen más obligación de tratar a Dios, la sedía, pero le puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿cuál es el remedio? Así como hay un remedio contra la falta de fe, el remedio es buscar un guía espiritual que nos ayude. Se tiene que buscar inmediatamente un guía espiritual que te ayude, que te ponga pautas, que te exija para que reacciones. Pero no es mejor, antes de tener toda esta calamidad, tener siempre un guía espiritual. Bueno, hija, sí, por supuesto que si quieres tener un guía espiritual lo puedes tener, pero si tú has pasado y ya has caído en esto, pues puede ser que tengas guía espiritual y tengas asedía. ¿Ya? No necesariamente le pasa eso al que no tiene guía espiritual, ¿ya? Pero si ya uno está así, tiene que buscar obligatoriamente un guía espiritual, un sacerdote, por lo general, que te guíe y te acompañe y te exija, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Padre, ¿y para la falta de fe no sería también las expiaciones, las renuncias, eso? ¿O ese es otro tema ya? Ese es otro tema, pero la renuncia, las expiaciones tienen sentido cuando hay fe. Si no te vuelves un fakir, pues. ¿Cuál es la diferencia entre un fakir y tú? Bueno, los dos son flacos, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia? En que el fakir hace todo por voluntarismo y tú por tu fe y tu amor a Cristo. Entonces, si ya falta fe, no tiene sentido que hagas sacrificio, tienes fe. ¿No? Mejor la cosa es recuperar tu fe. ¿Ya? Bien. ¿Estas son tentaciones del demonio también? Sí, todo se mete, pues. Tentaciones del demonio y también culpa nuestra, ¿no? Entra todo acá, ¿ya? Sí. O sea, el demonio entra, siempre mete su cola, por eso he dicho que en todo pecado, en todo aquello que como que nos quiere alejar de Dios, siempre hay una cuota diabólica, siempre. Pero no el 100%, también nuestra responsabilidad. ¿Ya? ¿Sí? Sí, padre, eso, una pregunta. En lo que sería el caso de acciones, Santa Anís. ¿Perdón?
En lo que sí es el caso de oración, estando en la misa, pero tengo, por así decirlo, unas ganas de dejar la misa e irme al oratorio, o viceversa, ¿es un caso de tentación o es un caso de...? Bueno, puede ser tentación, puede ser falta de formación, porque si estás en la misa, que por cierto, gracias por tu pregunta, estás inspirado hoy día. Si estás en la misa, estás en lo más sagrado, santo y sublime, y es la misa. Por supuesto que en la Capilla del Santísimo es un lugar sagrado, pero entre... ¿Perdón? Pero si es viceversa, o sea, dejo la misa y voy al oratorio. Y justo Pero es que estoy explicando, me has cortado, hermano. Justo te estoy explicando. Vamos a ver, no se puede comparar la misa con la adoración eucarística. Que quede claro. O sea, la misa es lo máximo. Si estás en la misa, tienes que estar en la misa. Y si has vivido tu misa, has celebrado la misa, has participado, y luego quieres tener oración eucarística, por supuesto, ya después de la misa, aunque haya otra misa que se esté haciendo, estás ahí. Pero en primer lugar está la misa. Y la adoración eucarística es una prolongación de la misa. ¿Ya? Entonces es el orden. Ese es el orden. Si tú sabes bien el orden y no vives ese orden, es culpa tuya, pues, ¿no? Ahora, si no lo sabes, es falta de formación, pero si lo sabes y estás haciendo más bien que prefiero estar en la adoración que en la misa, entonces implica que evidentemente hay algo en ti de desobediencia también a lo que dice la iglesia, ¿no? ¿Ya? Hay personas que después de la comunión se van al Santísimo. A ver, después de la comunión, en realidad lo que hay que hacer es sentarse o ponerte rodillas en la banca porque tienes a Cristo en tu corazón, eres un sagrario vivo. Eso es lo que hay que hacer. O sea, en el momento de la comunión, lo que tienes que hacer es volver a tu sitio y a dar gracias a Jesús porque eres un sagrario vivo. Y puedes estar sentado, puedes estar de rodillas, eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Es como la reserva del Santísimo? ¿Perdón? ¿Es como la reserva del Santísimo? Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito... ¿Eso? Como la reserva del Santísimo. Claro, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito Bueno, sea si tú Dios. quieres dar gracias a Dios con esas oraciones, bendito sea Dios. Claro, porque ¿Ya? es como... Pero como dice puedes, que es puedes hacer ejemplo. otro tipo de oraciones también para la acción de gracias. No necesariamente esas, para la acción de gracias. Como dice aquí, Ya. es un templo Ya. santísimo. Ya. Bien, hasta aquí era la clase. A ver.